creo que México tiene más herramientas de las que se ven por fuera, ¿no? Hay mucha gente que se sorprende de cómo México se defiende de las bravuconadas o de los ataques de Estados Unidos. Y en su análisis falta entender la capacidad real que tiene México de hacer que los estadounidenses coman dignamente con tomate, lechuga, camarón, banano, llenando los supermercados estadounidenses a través del Tratado de Libre Comercio. Así que bueno. Bienvenidas y bienvenidos a Primero Mastica, el espacio donde masticamos las ideas para no tragárnoslas. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que parece lejano, distante en Medio Oriente, pero que define grandes variables económicas, políticas y de la vida diaria en todo el mundo. Estados Unidos, Irán, sanciones y petróleo. Todo lo que esto representa para México. Con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, no estamos frente a una pelea pasajera. El mundo ya cambió. Irán y Estados Unidos llevan décadas de tensiones que atraviesan por programas nucleares, sanciones económicas, disputas por influencia regional y rivalidades estratégicas con socios como Israel y Arabia Saudita. Estas tensiones han tenido diferentes momentos y etapas, desde guerras indirectas en Irak y Siria hasta sanciones económicas bastante severas sobre la economía iraní. Estados Unidos ha mantenido sanciones amplias, al menos desde 2018, que han limitado acceso a tecnologías y finanzas en mercados internacionales. Eso no solo es política, es un gran impacto económico. En los últimos días se intensificaron los ataques aéreos de fuerzas israelíes y estadounidenses en contra de múltiples objetivos en Irán, en el contexto de tensiones regionales crecientes, por no decir lo que está ocurriendo en Gaza. En ese marco, Estados Unidos e Israel bombardearon una escuela primaria de niñas en Minar, al sur de Irán, que fue alcanzada por un misil mientras los ataques avanzaban, destruyendo el edificio y dejando una estela de víctimas civiles. Al menos 165 personas fallecidas, principalmente niñas y decenas de personas heridas. Cuando un ataque termina impactando una escuela, la discusión ya no es solo de bombardeos quirúrgicos o limitados. Es el costo humano de una escalada militar donde las víctimas civiles terminan en medio del fuego cruzado del ataque estadounidense. Mastiquemos lo duro ahora. Irán es una teocracia islámica con una estructura política y militar compleja, que nace de la revolución de 1979. Desde entonces, su aparato político ha sido percibido como un desafío estructural al equilibrio de intereses de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente. Los tensos vínculos han girado alrededor de programas de energía nuclear, sanciones económicas de largo plazo, apoyo de Irán a grupos regionales y la rivalidad de estrategia de Israel con socios occidentales. El PIB de Irán es de alrededor de 400 a 420 mil millones de dólares en términos nominales. Eso lo coloca entre las 40 economías más grandes del planeta. Ahora vayamos a lo que Estados Unidos tiene muy bien masticadito. Irán tiene reservas probadas de petróleo de más de los 200 mil millones de barriles, una de las más grandes del planeta después de otro país que ya bombardeó este mismo año. Así es, Venezuela. La producción diaria de crudo en Irán está entre 3.5 y 4 millones de barriles por día antes de las sanciones y las fluctuaciones según restricciones del día. Irán tiene influencia geopolítica significativa en el Medio Oriente energético, lo que lo hace relevante más allá de su tamaño económico. Controla activos energéticos estratégicos y eso lo convierte en objetivo de rivalidades globales, por no decir Estados Unidos. Mastiquemos esto con claridad. No es un país marginal, se trata de un actor energético con peso planetario. El crudo no es solo energía, es economía, política e influencia. El estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico y el cual Irán tiene la capacidad de cerrar, cosa que ya hizo, es una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. Por ahí pasa cerca del 20% del petróleo comercializado mundialmente. Eso significa que cualquier tensión allí repercute en todos los mercados.
Cuando las tensiones aumentan, sube el precio del petróleo en los mercados internacionales, sube el precio de los combustibles, sube el costo del transporte público global, se presiona la inflación en bienes y servicios. En las últimas semanas, con tensiones recurrentes en la región, el precio de referencia Brent ha tenido oscilaciones al alza, reflejando la sensibilidad de los mercados globales a cualquier amenaza sobre el suministro. Ahora, mastiquemos esto con brutalidad económica. El petróleo ya no se negocia solo en bolsas globales, se negocia con bombas, sanciones y amenazas estratégicas y entre los tecnooligarcas de la Casa Blanca. Aunque haya narrativas que dicen, no, eso no nos toca aquí en México, ¿sabes qué, maestro? Pues sí nos toca. México es productor de petróleo crudo, pero a pesar de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, México es importador neto de combustibles refinados como gasolina y diésel por limitaciones de capacidad de refinación nacional. Eso significa que cuando sube el precio internacional del crudo, cuando se encarece la gasolina y el diésel importados, cuando suben los costos logísticos y de transporte en el mundo, eso sí termina impactando el bolsillo de las familias mexicanas. El precio de los energéticos pesa en los costos de producción. La inflación de alimentos se mueve con el combustible. Las decisiones del Banco de México sobre tasas de interés responden también a estas presiones. Mastiquemos esto. No se trata de geopolítica abstracta. Se trata de un impacto económico directo en México. Afortunadamente, México ha seguido tratando de mantener una política exterior soberana frente a tensiones globales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado públicamente que México no se alinea automáticamente con grandes potencias y que rechaza que las instituciones multilaterales queden de lado cuando se ataca soberanía o vidas civiles, como en Irán. Al mismo tiempo, la ONU no ha emitido resoluciones claras y vinculantes frente a estas tensiones, lo que pone en evidencia un debilitamiento de las instituciones multilaterales para contener crisis que ya no solo son locales, sino globales. Mastiquemos juntas esta paradoja. Las grandes potencias usan mecanismos de fuerza o sanción. Las organizaciones multilaterales se ven cada vez más como observadores pasivos, no como mediadores eficaces. Esto redefine lo que entendíamos por orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Mastiquemos la pregunta que muchos están evitando. ¿Un conflicto en Medio Oriente me afecta? Pues sí te afecta. Precios de combustible al alza significa mayor coste de transporte, costos logísticos más altos significa aumento en precios de bienes y servicios, y la inflación persistente significa un menor poder de compra. Las decisiones económicas del gobierno tienen un impacto en empleo y tasas de interés. Esto no se queda en notas de agencia periodística, se traduce en la economía que vivimos. Llenar el tanque del carro, pagar transporte público, el precio de la tortilla, el boleto de avión, los combustibles que tu pyme necesita. Todo eso está conectado al precio del energético global por excelencia, el petróleo. Antes de cerrar, les quiero recomendar algo, porque si queremos entender el conflicto entre Estados Unidos e Irán, no basta solo con titulares. Hay que masticar la historia. Y para eso, mastiquemos una película inteligente y entretenida, Argo, dirigida por Ben Affleck y basada en hechos reales. Esta es la historia de la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán en 1979, después de la Revolución Islámica que derrocó al Shah y consolidó el régimen de los ayatolas. ¿Por qué importa esta película en este momento? Bueno, porque ahí empieza buena parte del resentimiento estructural entre Estados Unidos e Irán. Ahí se consolida la ruptura diplomática. Ahí se redefine la narrativa del enemigo. Ahí se instala el conflicto moderno que nos lleva a hoy. No es propaganda ligera. Se trata de tensión política, inteligencia encubierta y geopolítica cruda.
Mastiquen algo, se las recomiendo. Después, si quieren algo más contemporáneo, vean la serie Teherán, que muestra la guerra de inteligencia moderna entre Israel e Irán y ayuda a entender cómo hoy las disputas ya no solo se dan con tanques, sino con hackers y operaciones encubiertas. Y si quieren algo todavía más profundo, busquen documentales de la BBC sobre la Revolución de 1979. Porque entender el presente sin entender 1979 es tragarse la mitad de la historia. Y aquí no hacemos eso. Mastiquen cultura, mastiquen historia, mastiquen contexto. Porque la geopolítica no empieza en el noticiero de ayer, sino que tenemos que masticar ahora algo más profundo. México ha estado atado estructuralmente a Estados Unidos por más de 150 años. Desde el siglo XIX, tras la guerra contra Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio, la política mexicana, especialmente desde la era de Benito Juárez y los gobiernos liberales, asumió una realidad geopolítica: atar nuestro destino al de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, esto se convirtió en integración. El comercio, hoy más del 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. La manufactura integrada en cadenas productivas de valor en la región y la dependencia energética en refinados, coordinación en seguridad y, por supuesto, migración. Pero hoy el mundo ya no es unipolar. China es la segunda economía del planeta y encabeza la transición energética en el mundo. La Unión Europea sigue siendo un bloque tecnológico y financiero enorme. El comercio global se está reconfigurando. El mundo ya cambió. Entonces la pregunta es dura, muy dura, y requiere masticarla. ¿Sigue siendo correcta más de 150 años después esa apuesta estructural por una sola alianza estratégica? Aquí no se trata de romper, no se trata de romanticismos ideológicos. Se trata de pensar estratégicamente cuál es el México del presente para el México del futuro. Cuando Estados Unidos decide sancionar, bombardear, presionar energéticamente o usar el comercio como herramienta política, México queda inevitablemente expuesto. Mastiquemos esto. ¿Nuestra integración nos protege o nos limita? ¿La cercanía geográfica es destino irreversible o podemos diversificar sin romper? ¿Tiene sentido que en el siglo XXI México mire con más fuerza hacia Europa, hacia Asia, hacia China como socio? No es una pregunta antiestadounidense, es una pregunta estratégica mexicana, porque el nuevo orden mundial ya no es de bloques rígidos, es de multipolaridad. Y en un mundo multipolar, depender excesivamente de una sola potencia puede ser vulnerabilidad estructural. Benito Juárez y los liberales tomaron decisiones en el contexto de su tiempo. Un México devastado por invasiones y guerras civiles necesitaba esta estabilidad externa. Pero 150 años después, ¿seguimos en el mismo contexto? Mastiquemos esa pregunta con responsabilidad histórica y asumamos las consecuencias. No para romper alianzas, sino para preguntarnos si la estrategia nacional de México en el siglo XXI debe ser más diversificada, más autónoma y más inteligente. Porque el nuevo orden mundial no espera y México no puede limitarse solamente a reaccionar y ver lo que hace Estados Unidos y Trump. Tiene que decidir. Mastiquemos eso. Ahora vamos a salir a la calle. ¿Creen que los conflictos globales afectan su vida diaria? ¿Qué opinan sobre el papel de México frente a tensiones internacionales como la de Irán? ¿Debería México mantener independencia en su política energética? Más adelante, en la sobremesa, hablaremos con Abraham Mendieta, experto en geopolítica y política mexicana, para profundizar estas implicaciones. Recuerda, suscríbete al canal de YouTube y activa notificaciones. Escúchalo también en Spotify. Seguimos masticando. Vámonos a la calle. Ok, ¿usted considera que el ataque de Estados Unidos a Irán afecta a México de alguna manera? Sí,
mucho. Está del asco, ya llevan varios años así, entonces no me sorprende que escale muchísimo más. Digo, ya escaló y no me sorprendería que escalara todavía más. Pues sí, por el paso de petróleo, por la industria petrolera, que pues, obviamente hemos sabido de que cuando hay un tipo de invasión de un país con otro, los precios del petróleo se disparan, ¿no? Por todos los medios. Gasolinas, todo, pues, refinación, todo se junta y sí afecta. Sí, porque es una cadena muy amplia del sistema comercial de Estados Unidos, que es el segundo país potencia, aparte de Inglaterra, que es de ahí donde se dominaron la economía mundial. Inglaterra actualmente tiene 58 países a su mando, que en la Howard Law de hace 45 años empezaron a acaparar países Inglaterra. Y segundo, Estados Unidos, que tiene a la OTAN como aliado después de la Segunda Guerra Mundial. Y también tiene, abarca también un promedio de 35 países que prácticamente entre Inglaterra y Estados Unidos dominan la economía mundial. ¿Tú consideras que Estados Unidos es un buen aliado para México o crees que debería considerar México buscar otros aliados diferentes? Pues un aliado comercial sí, porque considero que la soberanía de un país no se debe violar, nadie la tiene que violar. Y si tiene conflictos, considero que todos los países tienen conflictos de todo tipo, narcotráfico, inseguridad. Yo pienso que cada país tiene que resolverlo y no pedir apoyo ni alianza. Tal vez alianzas comerciales sí, porque eso es lo que en un momento dado ayuda mucho a un país a crecer, ¿no? Al desarrollo, al crecimiento, sí. Y sí considero que, pues tenemos muy claro, ¿no? Teníamos unos regímenes neoliberales, prianistas que realmente nos tenían como el conejo con la zanahoria, nunca la pudimos alcanzar. Y esa sí era una dictadura disfrazada de democracia. Hoy en día no es así. Con López Obrador tuvo más de 20 años de lucha y logró llegar al poder y aplicó todo lo que él pensaba. Primero el pueblo. Muchos dicen que es comunista. No, yo considero que es un gobierno nacionalista. Entregó a México su nacionalidad, su identidad propia de mexicanos. Y prueba de ello es que pues ahorita la presidenta ha tenido muchas alianzas comerciales que a Estados Unidos le incomoda. ¿Por qué? Porque lo mismo que ya sabemos, ¿no? Tiene a China, a Rusia. A mí es formidable, ¿no? Que tenga alianzas comerciales un país. Uy, está complicada porque Trump tiene mucho poder sobre México, entonces ni de aliado ni de enemigo, digámoslo por así, ¿no? O sea, sabemos que los mexicanos en cualquier momento van a decir guerra y vamos a saltar, pero es lo que menos evitamos. Entonces, es complicado. Siento que sí va a ser más una alianza que otra cosa. Políticamente sí tiene que buscar aliados diferentes. Estamos empezando por el hecho de que, bueno, Trump es extremista. No solamente estamos hablando de dentro de su gobierno, sino que tiende a meter su cuchara en otros gobiernos. Ahora, ya tenemos esto de que está empezando a meter su cuchara aquí para pelear con el narco. Entonces, no lo veo como un aliado para nada. Digo, eso ya, de hecho, se supone que no debería de hacerse, pero pues lo está haciendo. La presidenta no hace nada para evitarlo. Y no creo que lo haga. Entonces, México de plano sí debería de buscar más aliados porque Estados Unidos no va a ayudar en nada, se ha visto como un aliado por muchas generaciones, pero no lo es para nada. Desgraciadamente no se puede ahorita aliar México porque los segundos países potencias serían Rusia y China. Pero como hay tratados internacionales y convenios comerciales, a México no le convendría salirse ahorita porque entonces le subirían los aranceles, que son impuestos, a una alza tremenda. Estados Unidos ahorita está considerado como el país que puede condenar a un país a través de los aranceles. Y eso nos ocasionaría, de por sí, está un poquito débil la situación del Tratado de Libre Comercio con México.
Canadá. Canadá, siendo una potencia inglesa, porque Canadá depende de Inglaterra, tiene problemas comerciales. Entonces a México no le convendría ahorita. Sí se podría, pero estaríamos sometidos a altos aranceles que nuestra economía no soportaría una alza de precios. La presidenta ha sido muy inteligente en mantenerse a distancia, porque no nos convendría. Y bueno, respecto ahora sí que a todo el ataque que hubo apenas recientemente con Irán, ¿qué es lo que opina respecto a eso? No, porque por eso hay sistemas como la ONU que entran para cada quien defender la soberanía de cada país. Por eso incurrió en delitos que obviamente no van a entrar en razón estos señores, porque ellos son parte. La ONU inclusive está en Estados Unidos, en Nueva York, y prácticamente viene siendo como una ley a modo de Estados Unidos. Todo ese asunto está sucediendo allá, digo, es entre países que no tienen nada que ver con Estados Unidos, si bien afectan un poco en lo que es el petróleo, porque sabemos que Estados Unidos mueve mucho con esta onda. No tenía por qué haberse metido. El haberse metido ya da paso justamente a más conflictos bélicos. Ahora vamos a darle la bienvenida a Abraham Mendieta, quien es un experto en geopolítica y política mexicana. Abraham, bienvenido a Chiclosa, te agradezco mucho por estar acá con nosotros. Bien hallado siempre, querido Galván, te lo agradezco mucho. No es la primera vez que coincidimos en un medio de comunicación y como siempre va a ser una plática fantástica. Pero son menos de las que me gustaría, la verdad, de todos estos años que llevas en México. También por mi parte son menos de las que me gustaría, pero han sido de calidad las anteriores veces que hemos debatido. Y no va a ser la excepción en esta ocasión. Oye, Abraham, yo te quería invitar a hacer una reflexión en torno a lo que está ocurriendo en el mundo desde el 1 de enero para la fecha. Te he escuchado en distintos medios de comunicación, estás muy al pendiente de lo que está pasando en la región, pero las implicaciones del presidente Trump en la región van más allá de lo que está ocurriendo en México, en Venezuela o en Cuba. Se extiende hacia Irán, Medio Oriente y más allá. Quiero ver tu opinión, cómo estás viendo el mundo, qué opinas de lo que está pasando en este momento a nivel global. Pues antes que nada, y más que como analista, como militante, como persona preocupada por el mundo en el que vive, definitivamente creo que son momentos de incertidumbre, momentos de dolor, donde la humanidad se enfrenta a esos tiempos que nos hubiera gustado dejar atrás por muchas décadas, querido Galván. Definitivamente fue muy fuerte ver las bombas caer sobre el Caribe, en la puertecita de nuestra casa, en nuestro pueblo hermano de Venezuela, pero ya había sido por varios años muy doloroso y muy ofensivo para la humanidad ser testigo de ese genocidio horrible que ocurrió en la franja de Gaza, donde los poderosos aplastaron sin piedad a un pueblo entero, intentando desaparecerlo para quedarse con sus tierras y para borrar la memoria de lo que siempre fue y será el pueblo palestino. Creo que eso fue un precedente que explica muy bien lo que está ocurriendo en el mundo. Y bueno, no quiero dejar de señalar que hay predicciones que a veces se cumplen. Y va una doble predicción que se cumplió en este caso. Por un lado, la frase de uno de nuestros pensadores favoritos, tuyo y mío, Slavoj Žižek, que decía que a veces es más fácil imaginar el fin de la humanidad que el fin del capitalismo. Pareciera que este es uno de esos momentos en los que se cumple. Y otra predicción, esta vez de Jeffrey Epstein, que decía que cuando Donald Trump se encontrase en aprietos, bombardearía Irán. También se cumplió esa segunda predicción. Así que bueno, tiempos de desazón y de preocupación para toda la gente buena en la humanidad. Me quedo con la reflexión de que al menos somos más, estamos organizados y nos oponemos a lo que está ocurriendo. Fue bonito lo que ocurrió el día de hoy en España, negándose mi país de origen a prestar su territorio y las bases militares que los estadounidenses tienen en nuestro territorio
para hacer la guerra, para asesinar niñas y niños en Oriente Medio. Así que creo que no todo está perdido, aunque la preocupación como personas racionales que creemos en la humanidad no va nunca a desaparecer. Tú ves, digo, ya hablando de lo que está haciendo Pedro Sánchez en España y pues tú habiendo vivido y vives en México desde hace muchos años, ¿tú ves acaso que Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum son la vanguardia del movimiento progresista a nivel global frente a la amenaza de Trump? Yo creo definitivamente que somos procesos muy distintos, pero creo que Claudia Sheinbaum está dando una lección al mundo entero de cómo se trata con inteligencia, prudencia, talento y talante frente a un bully profesional. Y del lado español creo que al menos, aunque la altura del ejemplo no sea tan reseñable, al menos por parte de un país europeo, en el contexto de la OTAN se le dice que no al gran dueño de la alianza militar, se le dice que no a ser subordinados a estrategias que son ajenas a nuestra soberanía. España tiene un precedente muy doloroso. Cuando nos metieron en la guerra de Irak por la fuerza, cuando José María Aznar, por lambiscón de George Bush y de una parte de la política exterior de los Estados Unidos, nos metió en la guerra de Irak, España pagó unas consecuencias gravísimas por ese hecho. España sufrió el atentado del 11M en el corazón de su capital, en Madrid, donde murieron trabajadores y trabajadoras que iban en trenes de media distancia para llegar a sus trabajos. Nosotros hemos pagado las consecuencias de ser aliados de los Estados Unidos en momentos donde Estados Unidos no estaba haciendo nada digno para la humanidad. Este es otro de los momentos donde Estados Unidos no está haciendo nada digno para la humanidad y me alegra que al menos España no esté siendo aliado o cómplice del bombardeo de niños, no preste su territorio para que sus bases militares sean utilizadas para una guerra absurda nuevamente en la región, que lo único que busca es el petróleo, el gas natural y acabar con el equilibrio de poderes en la región. Justo lo que dices de Pedro Sánchez y la posición de España comparado con lo que pasó en la guerra de Irak, pues nos recuerda lo que Steinmeier sí está haciendo en Reino Unido y que finalmente, claro, pues sí es una decisión política entrar o no entrar de aliado con el bully profesional, que, como tú lo dices, de Trump en este momento específico, porque Steinmeier pues también pudo haber tomado la decisión de no apoyar el bombardeo en Irán, pero sí lo hace siendo un representante del laborismo británico, que ya no sé qué significa ser laborista en Reino Unido hoy en día, pero él toma la decisión de alinearse con Trump como en su momento Aznar con W. Bush. Entonces, claro, sí podemos tomar las decisiones de aliarnos o alinearnos con el imperio o no. Claro, al final las decisiones de los laboristas se explican muy bien con la frase de Margaret Thatcher de que su principal logro político era Tony Blair. Tony Blair, que ahora, por cierto, se encuentra haciendo de gerente internacional para convertir la Franja de Gaza en un resort vacacional para multimillonarios, ¿no? O sea, la posición patética, lambiscona de Reino Unido y de una parte de los europeos tampoco es sorprendente. Al final, la OTAN satisface ese tipo de intereses militares y ese tipo de industrias que están detrás de esos poderes que hoy aplauden sin ningún tipo de duda a la guerra, pero ese no es el negocio de España, nunca debió serlo, ni siquiera en tiempos de Aznar, no es nuestra guerra, no estamos de acuerdo con una guerra por petróleo, no queremos que nuestro territorio se use para matar niñas y niños. El presidente Pedro Sánchez se opuso a destinar el 5% del presupuesto español para gastos de defensa, que en este caso ni siquiera es defensa, es ataque, porque en España hay otras prioridades, los hospitales, las universidades públicas, los sistemas del bienestar que dan forma a un país pacífico que con todo y sus errores, que con todo y sus problemas funciona. El pueblo español no quiere sacrificar eso para seguir los deseos militaristas de una industria estadounidense que en crisis y disputando su hegemonía global con China, con bastantes problemas para mantener su hegemonía global con China, nos quiere llevar entre las patas a todas y a todos, pero no se vale. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con que los impuestos de los españoles que madrugan y trabajan todos los días se utilicen para asesinar niños en Oriente Medio.
creo que es una posición digna. Con el tema del genocidio en Palestina, España también puso el ejemplo como una posición digna y México no quedó atrás. La propia presidenta Claudia Sheinbaum habló de genocidio en su conferencia mañanera. Creo verdaderamente que la humanidad tiene luces destacadas frente a lo que está ocurriendo y creo que nuestros gobiernos tienen que poner el ejemplo de que se puede construir humanidad de otra manera y que la disputa de la hegemonía no puede llevarse el mundo entre las patas. Y entonces en este eje, digamos, de lo positivo del mundo, en el cual se encontrarían Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum, sí se podría también tomar una... Y a mí me gusta definitivamente. Esa es la parte del mundo con la que yo estoy. Y esa parte con la que yo también estoy, la verdad, porque como bien sabes, también el gobierno mexicano desde hace mucho tiempo reconoce al Estado palestino, su existencia. Claro. Claudia Sheinbaum y su gobierno también se han inscrito en esta gran tradición mexicana del servicio exterior, ¿no? De reconocer y dar asilo a quien más lo necesita en el mundo, ¿no? Respetando también la soberanía de los pueblos. Pero yo te quiero llevar a una discusión mucho más de fondo y ahora que pues eres un mexicano más, ¿no? O al menos así lo siento yo en mi corazón. Así me siento. Este viraje hacia Estados Unidos no sucedió de forma natural ni geográfica, porque hay que recordar la historia de México. Fue una decisión política del siglo XIX, atar nuestros destinos al de Estados Unidos. Y esa tesis se ha profundizado en los últimos 170 años. Ahora, ante este nuevo imperialismo estadounidense del siglo XXI encarnado en Trump, ¿no debería México, pues tú tampoco ni yo somos quienes para dando lecciones hacia dónde tendría que virar México, pero si cabe la pregunta en este momento de la historia, si México debería atar sus destinos a otra zona del planeta más allá de Estados Unidos? Y hablo yo de China o Europa inclusive, sobre todo porque los líderes de Europa ya también están volteando a China más que Estados Unidos. ¿Hacia dónde tendría que voltear México o la región ante la emergencia de este nuevo imperialismo estadounidense en el siglo XXI? Pues retomo la pregunta de raíz. Al final, este nuevo imperialismo que vemos tiene bastante que ver con los viejos imperialismos que han gobernado la política estadounidense en distintos momentos, ¿no? A veces Lenin tiene más actualidad de la que pareciera y su noción del imperialismo como fase superior del capitalismo me hace creer que Lenin sigue bastante activo, por lo menos, en gran parte de su análisis. Yo no estoy peleado con la idea de la coordinación efectiva con Estados Unidos. Al final son elementos geográficos, regionales. América del Norte es la región económicamente más potente del mundo y creo que hubiera sido mucho más inteligente pensar la batalla contra el resto de hegemonías, si uno fuera el presidente de Estados Unidos, pensarla desde San Juan y Labrador en Canadá hasta Ushuaia en Argentina. Pero como queda claro que eso no es lo que está en la mente de los halcones gringos, como queda claro que esa apuesta panamericana de arriba abajo del continente no es lo que está pensando Estados Unidos para mantener su hegemonía, definitivamente el resto de la región tiene que pensar en cómo mantenerse en pie con soberanía, ¿no? Quizá Brasil fue el país que más experimentó esa vía con los BRIC, es cierto, pero su costa oceánica y su lejanía relativa con Estados Unidos le permiten un poco más de libertad en ese sentido. Es evidente que nuestra relación con Estados Unidos es intrínsecamente natural, pero eso no quiere decir que no tengamos que mirar otros horizontes, pero tampoco que subestimemos o desdeñemos a nuestro vecino. Al final, la inmensa mayoría de nuestra economía está interdependiente con ellos. Yo, en ese sentido, no soy para nada rupturista. Yo lo que creo es que México tiene más herramientas de las que parece. Al final, con el Tratado de Libre Comercio, ¿qué cosa? Al final, personas de izquierdas tenemos que defender el Tratado de Libre Comercio como una herramienta de negociación. Es lo que yo siempre Pero les con he el dicho. Tratado de Libre Comercio, México llena los anaqueles de los supermercados estadounidenses, lo cual le da poder para controlar en cierta forma la economía de las familias, controlar la inflación, un tema
que le importa mucho a Donald Trump. Como el mundo está loco en este momento de ideologías y los que se decían liberales ponen aranceles y los que nos decíamos marxistas tenemos a veces que reivindicar incluso tratados de libre comercio como herramienta inmediata para gestionar una crisis económica o una buena negociación, creo que México tiene más herramientas de las que se ven por fuera, ¿no? Hay mucha gente que se sorprende de cómo México se defiende de las bravuconadas o de los ataques de Estados Unidos. Y en su análisis falta entender la capacidad real que tiene México de hacer que los estadounidenses coman dignamente con tomate, lechuga, camarón, banano, llenando los supermercados estadounidenses a través del Tratado de Libre Comercio. Así que bueno, creo que tenemos herramientas para que la negociación sea de otra manera, a diferencia de ciertos países, pero también creo que hay que ampliar la vista. Si uno ve un mapa, somos una línea recta con una parte muy interesante de Oriente, así que bueno, no hay que cerrarse esa puerta. Definitivamente México tiene que ampliar y yo te diría, si un aliado natural deberíamos tener en la región es el gigante hermano, debería ser Brasil y hemos estado muy alejados de él. Sí, y al final de cuentas, pues lo que era la NAO de China, que iba hasta Filipinas, cuando México, Filipinas, Cuba y España éramos un mismo país. No quiero decir que origen es destino, pero sí hubo esta tesis, sí ha habido esta tesis de voltear hacia Europa y voltear hacia Asia, no solamente en este contexto, sino lo que podría beneficiarle a México, acercarnos muchísimo más a China, justo en este momento en el que Estados Unidos está intentando tener pleno control en la región. Y yo con esto, Claro. o sea, y te lo pongo sobre la mesa, no en un afán rupturista, porque a ver, México tiene la mitad de su población viviendo en Estados Unidos. Y la población mexicana en Estados Unidos es tan mexicana como la que vive en nuestro territorio. Entonces la integración va más allá de ustedes los marxistas venidos a defender los tratados de libre comercio en el mundo, va más allá del comercio y te lo dice un economista. Creo yo que es una integración regional a nivel cultural. Pero si cuando la política y quienes los están dirigiendo en este momento y la administración Trump claramente no es su prioridad ni la población mexicana en Estados Unidos ni la población mexicana en territorio mexicano, ¿por qué no hacer lo que ya está haciendo el canciller conservador de Alemania o el primer ministro laborista de Reino Unido volteando y yendo a China? Claro. Justo de hecho, en países con menor interdependencia de Estados Unidos, pareciera que la respuesta es tan clara que el simple hecho de no haberlo hecho antes es ofensivo, ¿no? Por ejemplo, España. ¿Qué tiene que ver España con los gringos? ¿Qué tiene que ver España en términos ni hasta económicos con la principal economía del mundo? Está bastante alejada, ni un 15% del intercambio comercial de España tiene que ver con la mayor economía del mundo. Es evidente que debería haber tomado las precauciones necesarias para construir alianzas comerciales muchísimo más fuertes con China y con el resto de potencias intermedias del mundo. En el caso mexicano, sigo creyendo que hay diferencias estructurales. Creo que no hay duda que es nuestro principal socio comercial, no hay duda que somos su principal socio comercial, pero tampoco hay duda de que hay que explorar otras vías que no nos mantengan atados a la interdependencia y que tenemos factores de poder dentro del país que efectivamente no son solo el Tratado de Libre Comercio o cómo la agricultura mexicana da de comer a los estadounidenses. Tú como michoacano entiendes perfectamente el papel de los paisanos del otro lado de la frontera. Eso es poder político, eso es poder real, aunque no se ejerza, aunque no se traduzca en una administración en concreto, eso es poder político y es poder real. Yo te propongo, en tanto los análisis regionales o los análisis geopolíticos a largo plazo, en este momento de guerra, genocidios, hambruna y crisis climática, a 5 años vista están bastante complejos, te propongo otro método de visión. A ver qué te parece. Pensando únicamente en términos electorales, tú tienes un Donald Trump al que le quedan unos 3 años en el poder, como máximo. Eso quiere decir que la administración mexicana, pase lo que pase, sobrevive a Donald Trump por la propia naturaleza de los sexenios mexicanos que son más largos. Pero tiene elecciones ahorita en Colombia. El 8 de marzo, primera vuelta,
Veremos a ver qué pasa. Tienes elecciones en Brasil en octubre. Y nosotros que por naturaleza, la naturaleza del sexenio, subsistimos a Trump. Te propongo un triángulo virtuoso, un triángulo que llega desde una Colombia que no vivió la primera ola de gobiernos progresistas por el uribismo, o un Brasil que, alejado de ciertas dinámicas regionales, consigue resistir de manera relativamente soberana a lo que está pasando en el Cono Sur, y un México al que con el fraude electoral de 2006 le roban su pase directo a la primera ola de gobiernos progresistas. Triángulo virtuoso: Colombia, México, Brasil. Creo que en términos políticos electorales es una buena salida para nosotros y para gran parte de la región que nos permitiría sobrevivir en términos políticos a la época Trump. Creo que necesitamos también, querido Galván, un poco de cortoplacismo, porque no creo que lo que está pasando en los Estados Unidos, incluso en gran parte del mundo alterado que tenemos, sean planes maléficos que estén escritos en piedra. Creo que hay también mucho desconocimiento y mucha incertidumbre y mucha ignorancia por parte de quienes toman decisiones en este mundo. No creo que seamos parte de un plan macabro que dura años. Creo que el cortoplacismo en este caso nos puede ayudar a resistir la difícil situación política que tienen los gringos y que es lo que se está traduciendo en todo lo que estamos viendo. Cuando a mí me dicen, es que la izquierda está retrocediendo, hay una crisis global del progresismo, el progresismo está derrotado, yo tengo serias dudas. Yo creo que lo que estamos viendo es un imperialismo violento porque hay un agotamiento de las hegemonías que le dieron forma y poder en el siglo XX. No porque nosotros estemos derrotados, sino porque ellos están desesperados e intentando mantener su hegemonía. Sí, no es por nada que son reaccionarios, ¿no? Y no sabemos cuándo vaya a caer. Pues de entrada en noviembre. O sea, se avecina una derrota. Creo que lo que estamos viendo... Claro, se avecina una derrota, o al menos eso se anticipa en el Congreso de Estados Unidos para este noviembre. ¿Tú crees que eso explica tanto el bombardeo y el secuestro de Maduro en Venezuela como el bombardeo en Irán? En gran parte sí, pero ahora tenemos muchos elementos más que nos permiten entender por qué suceden las cosas, ¿no? Si tienes el estrecho de Hormuz cerrado, a lo mejor el petróleo venezolano era más necesario de lo que parecía. Oye, Abraham, Si hay una tienes quinta una parte parte del comercio. Una quinta parte del petróleo en el planeta pasa por ese estrecho. O sea, no es por nada, ¿no? Nada más y nada menos. Porque, por ejemplo, la lectura que podríamos hacer en un primer momento del bombardeo en Venezuela, incluso si tú quieres más allá de lo estrictamente político, podría tener que ver con el comercio del petróleo en dólares. En tanto tú necesitas mantener la preponderancia del dólar, que por cierto se te está cayendo respecto a gran parte de las monedas del mundo, no hubiera sido loco pensar que el bombardeo y secuestro del presidente Maduro en Venezuela podía tener un poco que ver con reorientar ese comercio de petróleo, que también es importante, a moneda dólar y por consiguiente fortalecerla. Pero cuando estás viendo también del otro lado el cierre del estrecho de Hormuz, ya a lo mejor no es solo un tema de mantener la divisa, a lo mejor sí era un tema estrictamente de necesidad de petróleo cuando se te estaba complicando Oriente por decisiones que tú mismo tomaste. Que yo además ni siquiera creo que fueron completamente. Eso lo dijo, o sea, Trump mismo dijo que la incursión en Venezuela responde al petróleo. O sea, ya es un cinismo, ya es abiertamente decir, esto no va de democracia, sino de petróleo. Y en ese sentido el mundo ya cambió. No, ya no tienen problema. Ya no tienen problema en quitarse la careta, ser explícito. Ya no hay que inventarse que hay armas de destrucción masiva. Ya no hay que hablar del cártel de los soles. Ya es simplemente que ellos necesitan ese petróleo, que no está en su país, pues mala suerte para el petróleo. Pero pues, lo necesitan igual, ¿no? Y ese juego perverso hace que cuando tú estás viendo a una potencia actuar de esta manera sin necesitar siquiera justificación, yo lo veo, Jorge, como muestra de desesperación imperial y no como muestra de poder militar y político. Porque tú sabes que es mucho más efectivo el poder cuando es legítimo y hegemónico que cuando lo haces por la fuerza y sin justificación. Entonces, ¿no sería el momento de ser más audaces en la región? Definitivamente, pero tienen las herramientas completamente... Justo cuando van retrocediendo, no tendríamos que estar planteando, a ver, esto que dices, digo, se avecina, se vislumbra que Iván gane en Colombia, que el mismo movimiento en Brasil continúe con el Partido del Trabajo.
que en México, como dices, por la misma dinámica del sexenio, pues salgamos adelante a pesar de Trump en esta segunda etapa. Pero, ¿y qué si ganan las elecciones de 2028 igual con un movimiento republicano más descafeinado? O sea, porque te compro la hipótesis esta de que ganemos Preocupante. en la región, digamos, se mantenga el progresismo en estas tres economías. Pero ¿qué pasa con los republicanos que le siguen? ¿Mm? ¿Qué pasa ante ese escenario en el cual el equilibrio del otro lado pues continúa a pesar de ser demócrata o republicano? Porque también vemos que cuando son demócratas tampoco es que nos traten Por supuesto. mejor que los republicanos. Ni a nosotros ni al mundo en general. Mira, yo tuve bastante esperanza. Esperanza y dolor, claro. Me dolió profundamente ver cómo Estados Unidos atentaba contra su propia población civil cuando salía a protestar contra el ICE, la gente buena que salió y pagó la represión y pagó las consecuencias. Pero también me dio esperanza ver a una parte de ese estadounidense blanco que uno no necesariamente pensaría que sería empático y solidario con los migrantes, salir a la calle a jugarse la piel, a que mataran a 2 de ellos y a varios más, pero en particular a 2 de ellos que se hicieron bastante visibles y dices, bueno, hay esperanza en que esto sea otro de sus Vietnam, ¿no? Yo decía en televisión estas semanas que Vietnam no solo lo perdieron en el campo de lo militar, que también fueron aplastados en Vietnam, sino que también lo perdieron en las calles de su país con una sociedad civil digna y organizada que tenía claro que había que ponerle un alto a ese desperdicio de recursos y a esa noción bélica interminable que su país tenía en épocas pre-neoliberales, ¿no? Y eso, inclusive, ¿Y qué mantiene hoy? ¿Para qué nos vamos uno a de tus amigos favoritos estadounidenses, Henry Kissinger, lo dijo en su, no sé, o sea, en el de China y también en su último libro lo escribe, que la guerra de Vietnam la pierden en casa. Justo porque la dinámica propia Claro, de Estados Unidos claro. no permite este tipo de incursiones sin un costo político en casa. Entonces tú, citando al clásico, ¿tú ves una reserva moral en el pueblo estadounidense? Siempre había pensado que el pueblo estadounidense tenía amplios momentos de dignidad en su historial. Las luchas por los derechos civiles, contra el apartheid, las luchas democráticas frente a la crisis de 2008 contra la banca. O sea, el pueblo estadounidense ha dado lecciones importantes de democracia a su propio sistema en varias ocasiones. Sin embargo, no pensaría uno que estuvieran tan dispuestos a dar la cara y a organizarse como lo hicieron estas últimas semanas y meses como en las protestas contra ICE. Y definitivamente hoy tengo más claro que nunca que esa reserva moral existe y que es profundamente importante y que en el camino aparecen aliados inesperados. Yo estoy muy sorprendido de estar cada día más de acuerdo en algunas posiciones con personajes como Tucker Carlson, ¿no? O sea, comunicadores que uno escuchaba pensando oír la voz de la extrema derecha estadounidense, a ver si en algún momento podía descifrar qué había detrás de esa mente de halcones intentando dominar el mundo. Y en los últimos meses, no sé si habrá sido él o habré sido yo, pero cada día me hacen más sentido algunas de las posiciones de los comunicadores alternativos estadounidenses que en algún momento fueron críticos con los establishment demócratas y republicanos. Y eso no quiere decir que ni Tucker ni yo nos hayamos acercado ideológicamente. Lo que quiere decir es que estamos en un momento de emergencia de la humanidad y que las respuestas que había anteriormente por parte de republicanos y demócratas se están quedando profundamente cortas, ¿no? No, pues es el momento de los monstruos, ¿no, Abraham? Es el momento de los monstruos, el momento del claroscuro, que decía Gramsci. Si es que tenemos muy buenas referencias en común, querido Galván. Bueno, esperemos que en la siguiente ocasión podamos compartir referencias en persona aquí en el estudio, cuando tu agenda te lo permita y la Me dará tecnología mucho también nos lo permita. Pero nada más antes de terminar, sí me gustaría unas palabras sobre lo que está ocurriendo en Cuba, Abraham, porque los medios de comunicación no están cubriendo lo suficiente lo que está ocurriendo en Cuba y creo que es importante también decirlo. A mí me tiene profundamente preocupado, porque estamos hablando de que están intentando forzar una hambruna con causas externas al país
a tan solo 200 kilómetros de nuestra frontera, en nuestro pueblo hermano de Cuba. Cuba ha sobrevivido por 60 años un bloqueo criminal por parte de la mayor economía del mundo, pero no solo el bloqueo. Cuba ha sido incluida en la lista de países promotores del terrorismo y esto siempre me gusta decirlo. ¿Saben por qué metieron a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo? Por prestar la ciudad de La Habana para que se dieran las conversaciones de paz entre la guerrilla colombiana y las víctimas de la violencia. O sea, Cuba la metieron en la lista de países promotores del terrorismo por promover la paz. Y me duele profundamente porque Cuba sabía que eso iba a pasar, Cuba sabía que iba a pagar las consecuencias, pero aún así no dejó de promover la paz en la región. Sus médicos han salvado vidas a lo largo del mundo entero, desde Angola hasta México, hasta todos los rincones de nuestra patria. Y la verdad creo que es muy injusto ese castigo colectivo al pueblo de Cuba y a todos los pueblos que están intentando alejarse de cierta hegemonía y de cierta forma de vida. No hay que simpatizar con los modelos políticos de ninguna nación, hay que dejarlos vivir. Hay que dejarlos que ejerzan su soberanía. Cuba siempre que ha podido ha ayudado mucho. Yo hablaba con un representante de un partido que piensa distinto al mío aquí en México, hablaba con Rubén Moreira y él me contaba cómo cuando él fue gobernador de Coahuila, Cuba mandó 3 máquinas para curar la ceguera en el estado de Coahuila. No hay que pensar ideológicamente igual, hay que valorar y respetar la importancia que para la humanidad tienen los pueblos que se intentan ayudar entre sí. Y quiero felicitar al pueblo de México que en la reciente campaña de donaciones ha sido profunda y absolutamente solidario, desbordó los centros de acopio, pero no basta. Cuba no solo necesita acopio y solidaridad, Cuba necesita petróleo, Cuba necesita energía y es importante que dejen de asfixiar a la isla porque todos los países tienen derecho a existir, piensen como piensen y tienen un especial afecto con nosotros, por supuesto, y nosotros con ellos porque somos pueblos hermanos. Oye, Abraham, ¿y tú ves en el corto plazo la caída del régimen como lo está pensando Marco Rubio? ¿O tú ves que también vayan a salir adelante a pesar de las restricciones energéticas que ya tiene la isla? Desconozco, pero definitivamente los cubanos no son lo que Marco Rubio imagina en su cabeza que son. Apenitas hace unos días vimos la incursión de una lancha de 10 mercenarios armados hasta los dientes en las costas de Cuba y los guardacostas tardaron algo así como 2 minutos y medio en controlar la situación, neutralizar a 4 integrantes y detener a otros 6. Es cierto que no son el ejército más poderoso del mundo, que el ejército más poderoso del mundo es el que está del otro lado, pero no sé si subestiman también un poco a los cubanos que llevan, como cantaba Carlos Puebla, 70 años esperando y bailando la posibilidad de una invasión. Así que bueno, sí tienen como sea inteligencia popular, sí tienen defensa organizada, sí tienen un compromiso enorme de su pueblo. Cuando no hay energía salen con antorchas, como en la marcha de apoyo que hubo hace apenas una semana. Recibieron entre lágrimas a sus 30 combatientes asesinados por Estados Unidos que estaban cuidando al presidente de Venezuela, que fueron cobardemente asesinados. Cuba es un pueblo con conciencia y con capacidad de resistencia incalculable. Ese no es el problema. Yo no tengo duda de que Cuba va a resistir siempre y a todo. El problema es cuánto sufrimiento tiene que aguantar ese pueblo, cuánto dolor quieren hacerle desde el exterior. ¿Por qué? Vale, Cuba aguanta, Cuba resiste, Cuba tiene la fuerza, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que seguir aguantando y resistiendo? Que los dejen vivir en paz, que los dejen tener su manera de entender el mundo, de ser felices, de disfrutar el ron en el malecón. No tienen que vivir como viven los Estados Unidos, tienen que vivir como quieran y puedan. Y me duele mucho que aunque estén acostumbrados a tanto dolor, a tanto sufrimiento, a tanta resistencia, tengan todavía que seguir aumentándola, ¿no? Otro periodo especial. El periodo especial fue durísimo para la isla en los 90. Otro periodo especial y ahora sin energético. Difícil, qué desesperante. ¿Por qué no los dejan simplemente vivir en paz? Que no los ayuden. No necesitan ayuda de nadie. Simplemente necesitan salir adelante libremente y sin bloqueo. Coincido, Abraham.
y espero que podamos platicar de Cuba y de otros temas la próxima vez. A ver si nos dejan en paz estos de los calendarios y las tecnologías. Entonces, ojalá tenga por acá, y porque parece que estás en Jaén y no en Ciudad de México con esta tecnología. Estamos, si tuvieras detrás de mí un mar de olivos, estaría yo en la tierra que inspiró a Machado. Pero como ves mis cuadros chairos de Víctor Jara y sabes que estoy en la Ciudad de México. Así es. Te mando un fuerte abrazo, Abraham. Te agradezco mucho por tu tiempo y por tus comentarios. Te agradezco mucho y no puedo esperar la invitación presencial para que sigamos hablando de Slavoj Žižek, de Antonio Gramsci y de la madre que parió a los que quieren llevarse este mundo entre las patas. Gracias, Abraham. Te mando un fuerte abrazo. Y eso fue la sobremesa con Abraham Mendieta. Fue una lástima no tenerlo en el estudio, pero ya lo tendremos el próximo mes. Esto es Primero Mastica. Suscríbete al canal en YouTube y activa notificaciones. Escúchanos también en Spotify. Y pues si vas a opinar, por lo menos mastícala. Seguimos masticando.